con el tema de diagrama de actividades, primero tenemos que definir qué es un diagrama. Un diagrama es la representación gráfica de información sobre determinado tema. Ahora que ya tenemos la definición de diagrama, vamos a empezar con el diagrama de actividades. Un diagrama de actividades, como se muestra en la imagen que está aquí a la derecha, es la representación de las acciones o actividades que se van a realizar para un proceso o acción. Bueno, ¿cuál es el propósito de un diagrama de actividad? El propósito de un diagrama de actividad es modelar un proceso de flujo de trabajo y o operaciones. ¿Qué es una operación? Una operación es un servicio proporcionado por un objeto que está disponible a través de una interfaz. Y una interfaz es un grupo de operaciones relacionadas con la semántica. Los diagramas de actividades son útiles para modelar negocios, para el modelado de negocios, donde se usan para detallar los procesos involucrados en las actividades de negocio. Buenos días, a continuación les presentaré los puntos que expresan los diagramas de actividades. Punto número 1, conjunto de actividades. Punto número 2, lo que expresan las actividades. Punto número 3, en el orden en el que se ejecutan. Punto número 4, cuándo ocurren. Punto número 5, dónde ocurren. Punto número 6, qué insumos requieren. Punto número 7, qué productos generan. Bueno, yo les voy a explicar lo que es una acción. Una acción pues, tiene la semántica run to completion, que significa se inicia para terminar. Pues es que la acción prácticamente es los procesos que se llevan a cabo en un diagrama de actividades. También otro tema que les vengo a explicar son las actividades. Las actividades son un conjunto de acciones que se lleva a cabo en un proceso. Por ejemplo, en el mapa que se muestra a mi derecha está el ejemplo de lavar coche, que es el nombre de la actividad. Las acciones para este diagrama, para esta actividad son enjabonar, enjuagar y secar. Y esas son así se distinguen las acciones y actividades. Restricciones de acción. Las restricciones de acción se pueden adjuntar a una acción. En el siguiente diagrama podemos ver que estas contienen pre y post condiciones locales. En la parte superior de nuestro diagrama tenemos nuestra precondición local. Esta nos dice que una bebida será seleccionada de nuestra máquina expendedora. Nuestra acción nos dice que la máquina va a dispensar dicha bebida, y nuestra post condición nos está diciendo que la bebida que seleccionamos es la que va a dispensar en la máquina. Flujo de control. Un flujo de control muestra el flujo de control de una acción a otra. Su notación es una línea con una punta de flecha. Se puede observar en nuestra imagen la secuencia de un flujo. Este muestra la relación de foros activos con indicador de estado. Lo siguiente es selecciona foro. Lo siguiente viene siendo la validación de nuestro login, password y habilitación del foro y del usuario. Más abajo tenemos la actividad donde se envía el pago y se acepta dicho pago. Hola. Bueno, a continuación les mostraré lo que se puede expresar en las imágenes. Estos son los nodos iniciales y nodos de terminación. Los nodos iniciales solo existe un tipo, el cual consiste en un gran punto negro. Esto marca lo que sería el inicio de un proceso, a excepción de que este proceso ya haya sido iniciado por otro proceso anteriormente. Su contraparte sería el nodo final. De este existen dos tipos, los cuales son para terminar una actividad y para terminar un proceso. Para terminar una actividad consiste en un círculo con un gran punto negro en el centro. Este punto sería de un color uniforme. Mientras que el nodo para finalizar lo que sería un proceso
Consiste en un círculo con una cruz en el centro. Por cuestiones de legibilidad sería preferible que iniciaran con un solo punto inicial todos los procesos o finalizaran con un solo nodo inicial. Hola, yo les voy a explicar lo que son flujos de objetos. Más que nada un flujo de objetos es la ruta a lo largo del cual pueden pasar un objeto a otro. Más que nada el flujo de objetos se representa en forma de un rectángulo, como lo podemos ver en la imagen. También un flujo de objetos tiene un conector que muestra desde una punta desde la flecha, denotando la dirección a la cual se está pasando el objeto. También debe de tener por lo menos uno de sus extremos. También uno de los almacenes de clave se muestra como objeto de clave a un almacén de datos. Enseguida les voy a explicar lo que es nodo de decisión y de combinación. Más que nada, un nodo de decisión se representa por medio de un rombo o de un diamante, que estos son los caminos alternativos. Las salidas alternativas, más que nada, se representan y deben de ser etiquetadas con una condición. Desde los dos puntos pueden ser nombrados. Los flujos de control que provienen desde un nodo de decisión tendrán condiciones que guardan y que deben de ser permitidas con el control para fluir si la condición se debe realizar o no se debe realizar. Los nodos de bifurcación y unión, conforme moldean las actividades, tienen la oportunidad de separar la transición en dos rutas y ejecutan al mismo tiempo, y luego se unen en forma concurrente. Para representar esta división se utiliza una línea gruesa perpendicular para la transición en las rutas, partirá de ella, y para representar la recuperación, ambas rutas apuntarán a otra línea. Ahora voy a hablar de la región de expansión. Una región de expansión es una región de actividad estructurada que ejecuta muchas veces. Los nodos de expansión de salida y entrada se dibujan como un grupo de 3 casillas representando una selección múltiple de ítems. Bueno, yo les voy a explicar qué es una región de actividad interrumpible dentro de un diagrama de actividades. Una región de actividad interrumpible es una región que rodea un grupo de acciones que se pueden interrumpir durante el proceso de cierta acción. Como se muestra en el ejemplo, está una orden de un cliente hacia un restaurante. Si el cliente se decide por la orden, se efectúa el proceso de liberar la orden y se finaliza el proceso, pero está dentro de la región de actividad interrumpible para en dado caso de que el cliente se decida, que siempre no quiso esa orden, se pueda cancelar y se va a la acción de cancelar la orden y se finaliza el proceso. Bueno, yo les voy a explicar qué es una partición. Una partición de actividad se muestra como calles horizontales o verticales. En el siguiente diagrama, las particiones se usan para separar las acciones dentro de una actividad en aquellas que son realizadas, como se muestra en la imagen, por el departamento de contabilidad y otras que son realizadas por el cliente. Como se muestra en la imagen, aquí el departamento de contabilidad envía la factura y esta factura, como será recibida por el cliente, él realizará la actividad de pagarla. Bueno, en el siguiente ejemplo les mostraré un diagrama de actividades que representa cuando una persona se va despertando. Empieza con el punto de inicio, después sigue la acción despertar y siguiente de eso muestra un rombo que, como ya habían mencionado mis compañeros, es un grupo de decisiones que se van a hacer dependiendo del estado de la persona. El primer estado de la persona está hambrienta, el segundo estado de la persona está inapetente. Si la persona está hambrienta,
va a seguir la rama del proceso hacia desayunar. Si la persona está hambrienta, va a desayunar. Si sigue por la rama inapetente, o sea que la persona no tiene hambre, la persona se va a volver a dormir, y al final las dos decisiones, no importa cuál sea, van a llevar al final del proceso. Bueno, yo les voy a explicar un ejemplo de un diagrama de actividades. El ejemplo es para poder ver una película. El primer paso, la primera acción vendría siendo conectar el DVD. De ahí nos pasamos a encenderlo. Después abrimos la bandeja, o sea, ponemos la película que queremos ver y de ahí le pulsamos play. Si funciona la película, pues la vemos. Después de que se acabó ya todo, abrimos la bandeja, sacamos la película y apagamos el DVD. Ya en dado caso de que no funcionara, apagamos el DVD. Hola, yo voy a explicar un ejemplo de un diagrama de actividad de un movimiento económico. Se empieza con un nodo inicial. El usuario realiza un movimiento económico, después registra el monto. Se llega a una decisión: ¿es un egreso o un ingreso? Si es un egreso, la cantidad que se registre es un egreso y se llega a un nodo final. Si es un ingreso, la cantidad que se registre es un ingreso y se llega a un nodo final. Bueno, yo les voy a presentar un ejemplo de fin de una jornada. Bueno, ese ejemplo inicia con un nodo inicial, después fin de jornada, después se presenta una línea horizontal. Esto significa que pueden ejecutarse dos actividades paralelamente, una baño y otra descanso, y después abajo se presenta otra línea horizontal. Esto significa la finalización de ambas actividades. Después se llega a un nodo final. Bueno, a continuación explicaré mi ejemplo, el cual consiste en cómo crear un documento de texto. Primero abrimos lo que sería el procesador de texto, después creamos el archivo, lo guardamos, después tecleamos lo que sería el contenido del documento, después entra la condición de si requiere gráficos o si no. Si requiere, entramos al paquete de gráficos para insertarlos. Si no, nos brincamos esta opción y pasamos directo a la siguiente condición, la cual consiste en determinar si lo que requerimos son tablas o no. Si las requerimos, abrimos una hoja de cálculo y procedemos a usarlo. En caso de que no sea necesario, nos brincamos a la siguiente opción, la cual consistiría en guardar el documento, imprimir el archivo, esa sería la siguiente actividad, y finalmente cerrar lo que sería el editor de texto. Y terminamos el proceso con un nodo final. Enseguida les voy a mostrar un ejemplo de diagramas de actividades. Este ejemplo más que nada trata sobre el cliente solicita un crédito. Se empieza con lo que es la solicitud de su crédito. Se solicita el crédito, después se hace la pregunta si posee crédito preaprobado. Si lo posee, se cruza su crédito y su crédito es entregado. Si no, solicita visitar el terreno y después visita a terreno y deriva una evaluación en el terreno. Bueno, yo les voy a explicar un diagrama de actividades, algo simple, que tiene 3 puntos bastante importantes. El primero es el menú. En este punto, pues tomamos el menú, pasamos a la siguiente fase, donde es elegir algo de nuestro menú. Posteriormente, si deseamos algo más, nos regresamos al punto anterior, donde elegiríamos nuevamente otro contenido para nuestro menú. Lo siguiente es que si ya tenemos nuestros elementos elegidos, hay que continuar nuestro pedido. Dentro de la continuación del pedido hay una actividad algo peculiar, donde nos pide que proporcionemos los detalles del pago y además de proporcionar los detalles de nuestro envío. Ya cuando elegimos esos dos campos, pues se puede decir que nuestro pedido ya está completo, por lo que procede a su finalización. Bueno, en este ejemplo de diagrama de actividad
se trata de la entrega de una tarea. Primeramente empieza con el profesor. El profesor es el que encarga la tarea, que es recibida por el alumno. Llega un punto de decisión en el que el alumno decide hacer o no hacer la tarea. Si no lo hace, pues no se realiza la tarea y se llega al final. Si la hace, llega la acción de realizar la tarea, entregar la tarea, y esta es entregada al profesor, que la revisa y la califica, y de ahí llegamos al punto final.